oportunidad contar con la presencia de Sabine y Natalia. De la mano de ellas estamos aprendiendo bastantes cosas. Es un mundo muy particular esto, de la carbono neutralidad, apuntar a la carbono neutralidad y todo este tipo de cosas. Bueno, ellas son muy buenas docentes para nosotros. La idea en esta oportunidad es empezar a instalar este tema, ya que la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, junto con el resto de las 6 bolsas del país autorizadas a funcionar en el mercado o en el comercio de granos, constituyeron en el 2019 este programa argentino de carbono neutro, y en realidad nos vamos afianzando cada vez más en el tema. Ha progresado el programa y sinceramente nos pareció importante. Tanto Sabine como Natalia tienen un bagaje muy vasto de documentación, de elementos, y tienen esa capacidad y esas ganas de enseñarnos. Y nos pareció muy importante empezar con estas charlas de divulgación. Creo que esta es la primera que se hace específicamente convocada por por una de las bolsas, para las bolsas en sí mismo. Así que bueno, bienvenidas Sabine y Natalia, y bueno, ustedes están a cargo de la charla. Buenísimo, muchísimas gracias Alicia, y antes de que comience efectivamente las charlas, les voy a contar un poquito quiénes son Sabine y Natalia. Sabine Papendiek es coordinadora general del Programa Argentino de Carbono Neutro. Ella es licenciada en Ciencias Políticas con una especialización en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, con un diploma de honor, cabe destacar, y magíster en Relaciones y Negociaciones Económicas Internacionales de la Universidad de San Andrés, Flaxo y Universidad de Barcelona. Es socia gerente de Strateco Consultores y cuenta con más de 15 años de docencia universitaria. Es autora de diversas publicaciones sobre temas de comercio mundial de alimentos, sustentabilidad, y participa como expositora en seminarios, congresos internacionales y demás capacitaciones. Natalia Redolfi, por su parte, también es asesora técnica general del Programa Argentino de Carbono Neutro, es ingeniera ambiental de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Fue becaria del Máster Ejecutivo en Tecnología y Gestión Medioambiental de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Escuela de la Organización Industrial de España. Cursó el Programa de Sustentabilidad y Negocios del Instituto de Estudios de Sustentabilidad Corporativa y el Programa Ejecutivo de Responsabilidad Social Empresaria de la Universidad de San Andrés. Fue gerente de Sustainability PwC. También participó de verificaciones de desempeño de responsabilidad social sobre la cadena de valor y la implementación de normas de gestión ambiental ISO, así como del desarrollo e implementación de metodologías de gestión ambiental de productos, ecoeficiencia, ciclo de vida, análisis y desarrollo de estrategias de sistema de gestión de residuos. Sin más, les doy la palabra a ellas, a quienes vinieron a escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer para nosotras, tanto para Nati como para mí, estar hoy presentes y poder compartir con ustedes esta charla. Como bien decía Alicia, la primera charla que estamos realizando en cada una de las bolsas, con cada una de sus áreas de influencia, para de alguna manera cubrir uno de los objetivos quizás más importantes del programa, que es esta transferencia de capacidades y conocimiento para que las cadenas de valor, ¿sí?, para que las comunidades tomen de alguna manera el tema de lo que es la gestión eficiente, la gestión ambiental eficiente, ¿sí?, de una manera empoderada, ¿no?, teniendo información, capacitación para pensar esto de manera estratégica. Así que es una charla que vamos a dar introductoria, disparadora de algunos conceptos, en donde vamos a partir desde el contexto, de explicar el por qué y el para qué, después adentrarnos quizás en una materia un poco más específica, más de definiciones y metodologías, para luego contarles un poquito en qué estamos dentro de lo que es el Programa Argentino de Carbono Neutro, para que ustedes puedan aprovechar ese ecosistema en un 100%. Así que arrancamos, Nati, si te parece. Vamos a empezar
primeramente con lo que es la parte más contextual, ¿no? Y en ese sentido plantearnos en lo que es el contexto actual del cambio climático, que quizás es algo que ya a muchos lo tenemos muy conocido o muy introducido en el día a día, que es importante tenerlo en consideración, ¿no? En el sentido de decir, bueno, el cambio climático se refiere a esos cambios a largo plazo, a las temperaturas y los patrones climáticos, en donde lo que estamos viendo hoy por hoy en el planeta Tierra es un aumento de alguna manera de la temperatura debido al aumento de lo que son los gases de efecto invernadero, que después vamos a repasar particularmente con Natalia. Hoy por hoy nos encontramos en esta última década en la más cálida registrada en la historia del planeta, en lo que tenemos a nivel, digamos, histórico relevado. Y frente a esto, tenemos que empezar a identificar, bueno, cuáles son los actores que de alguna manera son los grandes emisores a nivel internacional, para ver dónde nos situamos nosotros como Argentina, y ven ahí en ese gráfico de tortas que está China, que está Estados Unidos, que está la India, que está la Unión Europea, que está Rusia, Japón, y aparece ahí Brasil, ¿no? Nuestro vecino a nivel regional, para terminar con Indonesia, Irán y Canadá. Pero no estamos nosotros, porque a nivel internacional tenemos los grandes emisores con grandes responsabilidades, aquellos emisores que están ya desarrollados y que tienen una responsabilidad histórica respecto del aumento de los gases de efecto invernadero, y los países que estamos como más en la cola, ¿no? En el sentido de decir que no tenemos una gran contribución, pero que igualmente emitimos emisiones y de alguna manera contribuimos en menor medida a ese aumento de lo que son las temperaturas a nivel global. Después empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las fuentes de emisión más importantes? Y ahí aparecen lo que es carbón, petróleo, los combustibles fósiles, ¿no? El gas, el cemento, la quema de gas, como grandes fuentes de emisión, pero aparece ahí esa participación de lo que es el cambio en el uso del suelo, y acá aparece específicamente lo que son los alimentos, como un sector, ¿sí?, que también contribuye a ese aumento de emisiones que lleva consecuentemente al aumento de lo que es la temperatura media global. Alimentos a nivel global contribuye aproximadamente, más o menos, van a encontrar diferentes números, en el 26% de las emisiones globales, ¿sí? Y en ese sentido es donde ese 26% se divide en más de la mitad en lo que es la producción animal, y ahí vamos a ver y entender bien con Natalia después cómo que cada gas contribuye a esos gases de efecto invernadero, porque son varios y tienen diferente potencial de calentamiento global, y dentro de lo que es digamos, los productos animales, obviamente la carne vacuna y la carne digamos, de cordero es la que tiene la mayor participación, ¿sí? Sobre todo por lo que son las emisiones de metano, y les dejo como ese tema latente para poder completarlo más adelante. Pero bueno, de la misma manera que estamos viendo un aumento de las emisiones que lleva un aumento de la temperatura, esto obviamente lleva a tener incidencia también sobre lo que son los bosques. Los bosques son nuestro gran reservorio, junto con lo que son los océanos, en esa capacidad de captura que tienen de estos gases de efecto invernadero. Vale recordar principalmente, y ustedes que trabajan, o sea, todos los que trabajamos sobre el capital natural, saben que tenemos esa capacidad por la fotosíntesis de capturar, ¿sí?, carbono, y de esa manera llevar a la reducción de estas emisiones que ya llevando a ese aumento de la temperatura. Este es otro de las categorías de impacto ambiental a observar. Obviamente esto incide también sobre la biodiversidad. ¿Por qué? Porque si yo reduzco las forestaciones, reduzco ese hábitat natural, obviamente voy a empezar a desequilibrar el sistema y van a haber un montón de especies que van a empezar a desaparecer, y esto obviamente va a impactar. Un ejemplo básico, si lo podemos ver en la última pandemia que tuvimos, bueno, en la aparición de nuevas enfermedades, o ustedes lo pueden ver en los cultivos, en la aparición de nuevas plagas, y este desequilibrio va a llevar a que un montón de cosas se desajusten y haya que empezar a adaptarse a este escenario del cambio climático, que es otro de los conceptos que aparece cuando hablamos de cambio climático. Mitigación, cuando hacemos referencia a reducciones, y adaptación, cuando hacemos referencia, bueno, a cómo nos adaptamos a estos fenómenos climáticos adversos y a esta variación que hay en el ambiente, ¿sí?, para poder seguir desarrollándonos sobre el planeta Tierra. Obviamente, si todos reconocemos
que el hombre en su actividad sobre el planeta ha tenido esa capacidad de influir, ¿sí?, sobre la estabilidad, obviamente también tenemos que reconocernos como capaces de poder, obviamente, reducir ese impacto que tenemos sobre el planeta. Y es acá cuando aparecen los compromisos a nivel multilateral. Los primeros que se comprometen en ese ámbito son los estados, ¿sí?, como entidades de derecho dentro de lo que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en donde primeramente, sí, por ahí escucharon nombrar lo que es Protocolo de Kioto, son los estados donde empiezan a diferenciarse en responsabilidades. Aquellos que han tenido mayor responsabilidad porque se han desarrollado y para ese desarrollo han generado obviamente emisiones, y aquellos países como por ejemplo Argentina que no tienen un compromiso histórico en tanto contribución, ¿sí? Entonces se conocía esto como las responsabilidades comunes, porque todos somos responsables, pero diferenciadas. Esto ha ido evolucionando y nos encontramos en el año 2015 con un hito muy importante. Primeramente, lo que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en donde es no solamente pensar en lo que es el impacto ambiental, sino también empezar a pensar de que esto tiene que ser económicamente viable y socialmente sustentable también, y pensar en este concepto de sustentabilidad, en donde el ambiente, junto con lo social, junto con lo económico, van de la mano y tienen que equilibrarse para realmente alcanzar ese desarrollo al cual todos apuntamos, ¿sí? No se puede, digamos, dar supremacía de un aspecto a otro sobre otro. Y en el año 2015 tenemos lo que es el Acuerdo de París, en donde de alguna manera es como un punto de quiebre a nivel mundial, en donde tenemos que empezar a decirnos, bueno, todos nos tenemos que comprometer porque el espacio temporal que tenemos es muy corto, y ahí es donde todos los países se tienen que comprometer a presentar contribuciones de reducción para intentar alcanzar un aumento de la temperatura que sea menor a 1,5 grados. Y es ahí donde se empieza a hablar de lo que es la descarbonización de la economía, o bien, como decía Alicia, esta carbono neutralidad teniendo como meta el 2050 y con metas de medio camino en el 2030. Pero ¿qué pasa? Al estado actual nos encontramos en una situación de que esas contribuciones que presentan los países en el marco del Acuerdo de París no alcanzan, ¿sí? Es esta línea celeste o esta línea bordó en el gráfico, no alcanzan para alcanzar esa reducción en el aumento de la temperatura media global. Estamos todavía muy por encima de lo que tenemos que generar. Entonces acá hay una primera brecha de ambición, ¿sí? Los países necesitan empezar a contribuir más en la reducción de las emisiones, y a su vez también empieza a plantearse la necesidad de lo que es una brecha temporal, porque no solamente no alcanzan, sino no alcanzan en tiempo, y el planeta en el 2050, de superar este aumento de la temperatura, sería inviable, ¿sí? Cosas que estamos empezando ya a ver actualmente, es acá a vuelta de la esquina. Y después también tenemos una brecha de financiación. ¿Por qué? Porque no solamente alcanza esto con financiamiento que emplace a nivel de los estados, sino que también vamos a ver que vamos a empezar a involucrar al sector privado, en donde tanto el sector financiero tiene que disponibilizar, obviamente, fondos para poder lograr este desarrollo sostenible, y en ese sentido va a empezar a observar a que esos proyectos que financian sean ambientalmente sustentables, ¿sí? Entonces van a empezar a de alguna manera evaluar ese riesgo ambiental de las operaciones que financian, y por otra parte vamos a tener al sector privado que también va a tener compromisos de carbono neutralidad, quizás mucho más exigentes que lo que tiene el sector público. A nivel del sector público, el gran regulador es la Unión Europea, ¿sí? Es el que se ha puesto como líder en esta campaña regulatoria, el Pacto Verde Europeo, específicamente en lo que es agroindustria, en lo que es la estrategia del campo a la mesa, el Farm to Fork, en donde se empieza a dar cuenta que tiene que regular un montón de cosas a nivel doméstico respecto a sus sistemas productivos, pero a su vez también se empieza a dar cuenta que como se abastece de un montón de productos que están fuera de sus fronteras,
tenemos que empezar a regular aquellas cadenas de comercialización, aquellas cadenas de valor que introducen los productos en mi mercado. Entonces, esto hace aparecer sistemas de certificación, esto empieza a aparecer con impuestos al carbono en frontera, ¿sí? Si yo introduzco un producto que impacta tanto en las emisiones, voy a tener que pagar tanto para poder comercializarlo, o inclusive ponerme umbrales de emisión, decirme, yo quiero una tonelada de tal producto, pero que tenga hasta tantas emisiones incorporadas. Si tiene más, no ingresa a mi mercado, ¿sí? O inclusive empezar a fidelizar cadenas. Y esto va a traccionar sobre los responsables dentro de la Unión Europea, que van a ser los importadores o los traders. Entonces, en ese sentido, van a trabajar con su cadena de valor. De la misma manera que lo hace la Unión Europea, lo hacen el resto de los países. Hoy por hoy Estados Unidos está regulando, el Reino Unido está regulando, en tanto que ya está fuera de la Unión Europea, pero inclusive China hoy por hoy es un regulador que está muy activo en la materia. Entonces, a nivel global lo vamos a ver en todas partes. Argentina mismo tiene un compromiso de carbono neutralidad para el 2050 y una meta de medio camino para el 2030, que la única manera de llenarlo de contenido esa meta es con un proceso regulatorio que lo vamos a ver en el muy corto plazo. Entonces, es necesario en tanto sistema, digamos, productivo, empezar a involucrarnos proactivamente en esto. Esta es una slide que se la dejamos para que la miren después, pero empezar a pensar en lo que es el valor ambiental agregado de producto, en donde yo no solamente tengo que sacar una tonelada del campo o tengo que sacar un producto específico de la etapa industrial, sino que tengo que responder a un montón de requerimientos ambientales, que va sobre carbono, que va sobre agua, que va sobre packaging, que va sobre la logística. Yo tengo que empezar a pensar en un producto que desde el punto de vista ambiental sea eficiente para empezar a comercializarlo, ¿sí? Y todos son temas que yo tengo que abordar con mi cadena de valor. Por otra parte, lo que es importante pensar es que si bien esto tiene un proceso regulatorio a nivel público, a nivel de estados, también tiene una demanda mucho mayor por parte de los consumidores que empiezan a demandar cada vez productos más ambientalmente eficientes y que incide esto en su decisión de compra, ¿sí? Yo compro solamente si es orgánico, yo compro si conozco de dónde viene, ¿sí? Yo compro si veo que están gestionando eficientemente sobre el ambiente. Hoy por hoy un consumidor europeo es capaz de desplazar en su decisión de compra un producto si, por ejemplo, tiene deforestación incorporada, ¿sí? Entonces acá aparecen QRs, aparece un montón de información y nuevos etiquetados en los productos. Y de la misma manera son las empresas en que empiezan, en tanto tienen un consumidor que solicita mayor información, a involucrar dentro de su cadena de comercialización abastecedores, o sea, una oferta de productos que sea ambientalmente eficiente. Hoy en el mercado tenemos un montón de estándares dando vuelta, tanto públicos y privados, que inciden en este mercado, que en última instancia incide sobre la compra del consumidor. Y es en este tipo de requerimientos que tenemos que empezar a prestar atención cuando nosotros queremos comercializar nuestros productos y pensar que estamos gestionando un valor ambiental agregado. Es lo que se llama las cadenas de valor sustentables, es lo que es un alcance 3 desde el punto de vista metodológico. Y a su vez pensar, si yo voy a pensar en una cadena de valor, en que yo voy a tener que tener en cuenta de que tengo diferentes etapas, en donde la etapa productiva primaria, como ustedes ven, este gráfico está puesto inclinado a propósito, tiene una incidencia muy grande. Pero esta incidencia muy grande, en el sentido de que acá vamos a tener un gran impacto porque estamos trabajando sobre el capital natural, también tiene parte de la solución al problema. ¿Por qué? Porque las soluciones basadas en la naturaleza, esa fotosíntesis, esa capacidad de capturar carbono en follaje y en raíces, es parte de la solución a lo que es el cambio climático, en el sentido que es el principal, o sea, uno de los principales sumideros de gases de efecto invernadero es el propio suelo, es el propio follaje, ¿sí?, de las plantas y del capital natural sobre el cual estamos trabajando. Así que somos parte del problema, somos una parte muy importante de la solución. Entonces recién nosotros la necesidad de empezar a gestionarlo y empezar a ponerlo en valor sobre el mercado cuando empecemos a comercializar nuestros productos. Así que Nati, te dejo para que empecemos a profundizar en conceptos. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Vamos a ir charlando un poquito, arrancando de cero, entendiendo que
a veces todos sabemos, estamos en un distinto escaloncito. Bueno, algo ya estuvo contando Sabine de qué es el efecto invernadero que tanto hablamos, que hablamos tanto del cambio climático. El efecto invernadero es un efecto natural que sucede en la Tierra y por el cual la vida en la Tierra es posible. La realidad es que a partir de la revolución industrial ha sido exacerbada el incremento de ciertos gases, que son los gases denominados efecto invernadero, que son a una serie de unos 7 gases que tenemos acá todos listaditos en la tablita de costado, donde cada uno tiene su importancia, cada uno tiene su impacto, su contribución en distinta medida. Siempre hablamos también, estamos hablando del efecto invernadero, estamos hablando de esos gases que se incrementan y lo que hacen es que cada vez la energía, la radiación que llega del Sol a la Tierra no pueda otra vez volver a salir, ¿sí? Reflejarse y salir, y mantener una temperatura que permita la vida en la Tierra, sino que al haber un mayor incremento, la radiación queda en las capas inferiores de la atmósfera y por tanto se incrementa la temperatura sobre la superficie terrestre, ¿sí? Hay ciertos gases dentro de esta serie de gases de efecto invernadero que tienen un peso, digamos, específico mayor, o sea, tener 1 tonelada de ese gas implicaría tener más toneladas, o sea, más impacto, ¿sí? Entonces lo que hablamos en general es de la huella de carbono, ¿sí? Porque lo que hacemos es convertir los distintos gases por ese potencial de calentamiento global a carbono equivalente, ¿sí? Entonces en general hablamos de huella de carbono. Bien, si querés ir pasando. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a decir, bueno, qué es la huella de carbono? ¿Sí? Lo que vamos haciendo es estudiando, en el caso particular que estemos mirando un producto, como lo hacemos desde el Programa Argentino de Carbono Neutro, vamos a estar mirando un ciclo de vida, ¿sí? Se habla que es desde la cuna a la tumba, hoy con una mirada desde la sustentabilidad y la circularidad, se habla de cuna a cuna, tratando de que no haya una tumba y desperdicios de los recursos que se utilizan. Lo que se trabaja en general con este concepto es el estándar ISO 14040, sí que es un estándar internacional, que lo que va metodológicamente es definiendo, bueno, cómo se hace ese análisis de ciclo de vida. Y lo que hace un análisis de ciclo de vida en el fondo es empezar a inventariar o a revisar las entradas a los procesos productivos y las salidas de los procesos productivos, ¿sí? Entonces vamos recorriendo entradas y salidas de un proceso productivo o de una cadena industrial, analizando cuáles son los impactos potenciales ambientales que están asociados con lo mismo y luego evaluando esos resultados que se van generando. Bien, si querés pasar. Bien. Como les decía, el análisis del ciclo de vida tiene una imagen, o sea, tenemos que evaluar las entradas y las salidas respecto a distintas cuestiones. Eso se llama sistema. Ese sistema hay que limitarlo porque abordar un sistema que no tiene límites es realmente muy complejo. Entonces empiezan siempre a trabajar con eslabones o con pequeñas porciones de los sistemas para poder ir ampliando y creciendo en ese concepto y en ese análisis, ¿sí? Pero siempre se toman los conceptos más importantes. Acá tenemos unos ejemplos que son, no, quédate ahí, un segundo. Tenemos los ejemplos de los sistemas que hemos estado estudiando dentro del Programa Argentino de Carbono Neutro, y pueden ver que se pueden graficar muy sencillamente, como es el caso de abajo, pero por detrás siempre hay un análisis muy minucioso, ¿sí? De las entradas y los movimientos, tanto de energía como de insumos y de residuos que van saliendo en todos los eslabones. Ahora si querés pasar bien. Lo que es la huella de carbono, o sea, cuando hablamos de huella de carbono, entonces lo que estamos es considerando que estamos haciendo un análisis del ciclo de vida que puede tomar tantas variables ambientales a ser analizadas como todos los conceptos que les mencionaba antes Sabine, que se pueden estudiar, pero acá estamos poniendo la lupa específicamente sobre el carbono, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces lo que vamos a estar es teniendo la mirada sobre la suma de esas emisiones que estamos emitiendo, estamos enviando hacia la atmósfera, y a su vez estamos viendo cuánto retiramos de la atmósfera a través de las capturas o las remociones que el sistema está proporcionando, ¿sí? Entonces eso lo expresamos, como les decía antes, en dióxido de carbono equivalente, porque convertimos todos los gases que participan en dióxido de carbono equivalente por su poder de calentamiento global, y entonces ahí podemos tener el análisis del impacto ambiental de la contribución al cambio climático. ¿Sí? Eso es básicamente lo que estamos mirando.
Lo que podemos estar hablando es, en esta instancia, es una huella de carbono, podría tener dos definiciones distintas, una que sea corporativa, ¿sí? O organizacional, o podríamos estar hablando de un campo, ¿sí? Una determinada lugar, un determinado emplazamiento, un determinado proceso productivo. Por el otro lado, también podemos estar trabajando o analizando la huella de carbono de un servicio, la huella de carbono de un evento, la huella de carbono de un producto. Ahí se está trabajando y es el ámbito donde trabaja el Programa Argentino de Carbono Neutro. ¿Son dos cosas distintas? Sí, son dos cosas distintas, pero una contribuye a la otra, una es parte de la otra, porque se supone que hay una contribución, hay una asignación de todos los productos que una empresa, un sector establece, hace parte de esa huella total, ¿sí? La sumatoria tendría que dar equivalente, tendría que ser similar. Bien, si querés avanzar. Bien. ¿Cómo se realiza ese cálculo? ¿Sí? Lo que estamos haciendo es, primero definimos ese alcance, ese límite del sistema, ¿sí? Vamos evaluando por detrás cuáles son los datos que tenemos de actividad. Llamando datos de actividad lo que es las entradas de los procesos productivos y las salidas de los procesos productivos. Eso lo que vamos a necesitar es empezar a trabajar sobre factores de conversión, pues estamos hablando, por ejemplo, de toneladas, de metros cúbicos, estamos hablando de distintas cuestiones, pero que muy lejos de ser una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Estamos hablando de lo que en un proceso productivo entra y sale. Lo que hacemos es tomar valores que se convienen y se acuerdan y se estudian a nivel internacional y a nivel local y que se tienen que validar internacionalmente, que son los factores de emisión. Eso significa un insumo, supongamos una tonelada de un determinado agroquímico, ¿cuál es el factor de emisión que tiene? O sea, ¿cuánta emisión implica su producción y su utilización? Y entonces ahí convertimos todo lo que es un dato de consumo netamente en un dato de emisión. ¿Sí? Eso es lo que es la conversión a factores de emisión, a través de los factores de emisión. Hecho esto, lo que vamos logrando es la estimación de las emisiones de cada actividad hasta lograr, en el caso que estemos analizando la huella de carbono por producto, la huella de carbono de ese producto específicamente. ¿Sí? Una vez que una empresa, una organización, alguien tiene ese dato, lo que puede empezar a hacer, y lo esperable, es que una vez que tiene esa línea de base, ese dato de base, empezar a definir, bueno, cuál es el objetivo que se puede poner, cuál es la meta de reducción que se puede poner, y en ese sentido empezar a implementar tantas acciones de reducción como sea técnicamente posible, entendiendo que eventualmente el sistema le va a pedir o que haga una compensación externa, si es necesario o no. Si una compensación externa sería pensar en lo que es la incorporación de bonos de carbono, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se está haciendo y lo que hacemos desde el Programa Argentino de Carbono Neutro es básicamente eso, ver para los distintos productos de las distintas mesas que estamos trabajando, cuáles son las herramientas, desarrollamos las herramientas para que se pueda calcular esa línea de base por producto, y en función de eso, los sectores específicos puedan empezar a implementar prácticas para reducir esas emisiones. Bien. Como recién les decía, les dije, bueno, compensación con bonos de carbono. ¿Qué diferencias? ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? No, no es lo mismo, y es muy distinto. Una cosa es un cálculo para establecer una huella de carbono, sea corporativa, sea de producto, y otra cosa es muy distinta, es la metodología que sigue el establecimiento de un bono de carbono, ¿sí? Estamos hablando de la huella de carbono, el seguir un proceso productivo, por ejemplo, para definir cuál es la contribución que hace de carbono por poner ese producto en el mercado. Ahora, si una empresa quisiera establecer un bono de carbono, primero tendría que empezar a hacer una actividad distinta a la que ya hace. A eso le llamamos hacer algo adicional, hacer algo distinto, implementar una acción que no estaba haciendo antes. Y además de todo eso, hay que empezar a ver algunas otras cuestiones que tienen que ver con las cuestiones financieras, con las cuestiones legales, que permiten que ese proyecto realmente per se no hubiera sucedido si no hubiera sido por ese interés de participar en el mercado de los bonos de carbono. Entonces, siempre es muy importante entender que
primero, para saber si hay posibilidades de bonos de carbono, hay que saber cómo estamos. Y en segunda instancia, a ver si vamos a hacer algo distinto a lo que venimos haciendo para que ese proyecto sea adicional y nos permita un análisis de factibilidad posterior. ¿Sí? Pero acá lo importante siempre es saber de dónde estamos partiendo. Y la huella de carbono es el mejor indicador que podemos tener a nivel producto o a nivel corporativo. Bien. Acá lo que tenemos como para que tengan un poco un pantallazo es los distintos, digamos, factores de emisión que tienen distintos productos que se comercializan y cómo se ve su contribución en función de las distintas etapas de proceso de esa cadena integrada. ¿Sí? Es información a nivel internacional y consolidada a nivel internacional. Siempre es importante entender que estas son fotos cuando uno trabaja con datos por defecto de fuentes internacionales. Lo que puede pasar es que la foto sea una buena foto general, lo cual no implica que represente exactamente la huella de carbono de los productos que se desarrollan a nivel nacional o que desarrollamos nosotros y estamos involucrados en esa etapa. Son datos que nos sirven para tener de referencia, pero pueden ser mucho mejores o pueden ser muy distintos, sin mejores ni peores, pueden ser muy distintos. Con lo cual siempre lo importante es lograr trabajar con buena información mayormente local, que sea robusta, que tenga un sustento de calidad para poder utilizarla y generar datos que realmente nos representen desde lo productivo. Bien, si quieres avanzar. Sí, ahí solamente para completarte, Nati, en este sentido de decir, bueno, estos son promedios, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿cuánto esto se ajusta a la práctica productiva local? Y cuando comparamos cosas, ¿no? Porque siempre es la pregunta, ¿no? Cuando uno empieza a medir, a uno le empieza a surgir como la necesidad, bueno, si lo que yo estoy midiendo es mucho, es poco, ¿cuánto es? ¿Cómo me sitúo? Bueno, acá es muy importante volver a los conceptos que antes mencionaba Nati, en el sentido de que tenemos que saber qué ciclo de vida estamos considerando, si estamos considerando las emisiones directas o indirectas, si estamos considerando captura, si estamos hablando de huellas, si estamos hablando de balance, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto? Para comparar peras contra peras, para comparar una tonelada de cebada contra una tonelada de cebada, y no estar comparando dos productos que se llaman igual, pero que por detrás tienen un análisis distinto. Entonces esto hace que estemos comparando peras contra manzanas. Por eso es tan importante empezar a entender los conceptos. Bueno, un poco en este repaso así más conceptual y contextual, llegamos entonces a lo que es el Programa Argentino Carbono Neutro, que era lo que de alguna manera queríamos mostrarles, que es lo que el sector hoy por hoy dentro de este ecosistema está realizando. Un poco lo contó Alicia, ¿no? ¿Qué es el Programa Argentino de Carbono Neutro? Es una iniciativa privada para los privados, ¿sí? Que surge, digamos, cuando frente a este contexto, las diferentes bolsas de cereales y de comercio de Argentina, y acá me gusta nombrarlas para que uno sepa dónde estamos. Estamos en la Bolsa de Bahía, en la de Buenos Aires, en la de Córdoba, en la de Rosario, en la de Santa Fe, la de Entre Ríos y la de Chaco. Juntas intentan dar un espacio para que el sector productivo proactivamente empiece a generar herramientas de facilitación de lo que es el cálculo y la gestión del carbono equivalente por producto. Y para eso va a crear mesas sectoriales para que la cadena, ¿sí?, trabaje de manera conjunta y para generar estas herramientas con el sector. ¿Por qué con el sector? Porque el sector es el que conoce cómo se producen las cosas en Argentina. No queremos ir a calculadores o no queremos ir a manuales que sean globales, que sean de aplicación a nivel internacional, sino queremos tener las mejores herramientas para calcular y gestionar el carbono equivalente por producto de Argentina. Y para eso necesitamos a un sector productivo que se involucre a través de las mesas sectoriales, en donde son espacios colaborativos de trabajo conjunto, ¿sí?, en donde ponemos a disposición ese lugar, junto con a especialistas y técnicos que nos acompañan para generar dos tipos de herramientas que, si querés, Nati, podés mencionarles qué son ahora, ya que conocen los conceptos y nos van a entender un poco más. Como les decía antes, para poder tener lo que es la huella de carbono hace falta hacer este análisis de ciclo de vida y ese inventario de entradas y salidas. Eso es lo que vamos desarrollando
dentro del programa que llamamos calculador, ¿sí? Es justamente ir recorriendo y construyendo con las empresas miembros que participan de la mesa, ir construyendo esa recorrida a lo largo de todo el proceso productivo. Entonces vamos generando una herramienta que es un archivo Excel muy claro y muy detallado, que lo que nos permite es justamente que cada empresa autónomamente, de manera independiente, con sus propias capacidades, puede ir completando la información que necesita para llegar a ese resultado de huella de carbono por producto. Acompañado de eso vamos desarrollando lo que es el manual de cálculo para ese desarrollo, ¿sí? El manual de cálculo guía a quien lo utiliza para poder ir completando ese paso a paso de información que necesita para obtener una huella de carbono. Por el otro lado, como desde el programa argentino, y lo que buscamos es no generar cosas nuevas que las empresas o los productores tengan que internacionalmente ir a justificar o a validar, sino que tomamos estándares internacionales, como bien les mencioné, el estándar ISO 14040 para análisis de ciclo de vida. También existen los estándares internacionales para el cálculo de la huella de carbono por producto. Entonces, desde el programa estamos utilizando, y en general estamos utilizando el estándar ISO 14067, existen también otros estándares internacionales de huella de carbono por producto, y lo que nos acompaña el manual entonces de cálculo es que quien utilice el calculador puede además estar alineado al estándar. Entonces, si el sector específicamente le requiere que avance no solo en la información de esa huella de carbono de su producto que comercializa, pero que también certifique, va a estar en condiciones también de poder pasar de manera mucho más simple por un proceso de certificación por parte de un tercero independiente. Finalmente, lo que nos permite, cuando vamos avanzando en el desarrollo, en el conocer cuál es nuestra huella de carbono, cuando vamos ya teniendo lo que es un manual de buenas prácticas ambientales, también que tenemos desde las distintas mesas sectoriales, donde tenemos todo un compendio de acciones que nos van a ir acompañando lo que es la reducción de las distintas fuentes de emisión que tenemos a lo largo de toda esa cadena de producción. El calculador se vuelve otro aliado, porque toma otro objetivo, nos permite usarlo como una herramienta para establecer escenarios, o sea, poder saber que si tenemos nuestra principal fuente de emisión es en la etapa logística, bueno, saber que tenemos distintas acciones que podemos implementar. Y entonces, probando esas acciones dentro del calculador, vamos a empezar a ver cuál es más beneficiosa desde el punto de vista de su contribución a la reducción de la huella de carbono. Con lo cual podemos empezar a ver dónde tenemos que afinar el lápiz, dónde las acciones impactan más positivamente en esa reducción de emisiones. Con lo cual, ahí se complementan las dos herramientas, son la parte, digamos, de cálculo con la parte de gestión de buenas prácticas ambientales. Lo importante es que el calculador y el manual de cálculo y también el manual de buenas prácticas están construidos completamente en la terminología basada por los procesos productivos locales. ¿Por qué? Porque quienes contribuyen a su realización y a su construcción es el propio sector, son las empresas, con lo cual se hace mucho más ameno la implementación de un estándar y de un cálculo porque estamos utilizando justamente la terminología que utiliza el sector. Por el otro lado, el manual de buenas prácticas ambientales también lo alineamos a lo que es, Sabine les estuvo hablando de los compromisos que surgen a nivel internacional, desde lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Naciones Unidas también tiene otras iniciativas, entre ellas lo que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, uno de los cuales versa sobre la mejora y la eficiencia de la productividad y otro de los cuales versa sobre lo que es el cambio climático y el efecto invernadero. Con lo cual lo que buscamos también desde el programa es generar todas las herramientas alineadas a otras herramientas que pueden, o cuestiones que pueden llegar a necesitar las empresas, ¿sí? Esto es, cuando una empresa empieza a evaluar que por una determinada acción puede implementar una reducción de gases de efecto invernadero, eventualmente podría requerir de una inversión. Y el sector financiero utiliza determinadas herramientas o instrumentos para comunicación y evaluación de proyectos que vienen dados de estándares internacionales o de prácticas internacionales como son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas y sus metas, ¿sí? A la vez existe una herramienta que se llama Global Reporting Initiative, que es un estándar internacional para lo que es comunicación de información ambiental o información sustentable, ambiental, social y económica,
que tiene una serie de indicadores ya como predefinidos para que las empresas en cualquier sector del mundo o en cualquier sector productivo del mundo o en cualquier ubicación puedan utilizarlos. Entonces, lo que buscamos es que todas ese set de iniciativas o acciones que se pueden dar, bueno, estén vinculados a estos indicadores, para que si las empresas lo necesitan, puedan comunicar su impacto, sus beneficios al sector, ya sea el sector financiero, en el caso que se tenga que acercar, pero también a sus otros grupos de interés, como podría ser el Estado, como podría ser la comunidad. ¿Cuál es el alcance que les damos a estas herramientas? Bueno, partimos desde lo que es la cuna, o sea, estamos pensando en la provisión de insumos en la etapa agraria, ¿sí? Y estamos haciendo para los productos un análisis hasta el puerto de salida, porque es donde entendemos que el sector empresarial o productivo argentino tiene principalmente, es el primer abordaje, la primera zona de acción para la gestión de esas emisiones, ¿sí? Por el otro lado, lo que también empezamos a trabajar en estos procesos de mejora continua que implican mes a mesa, es no solo pensar en el puerto de salida, de exportación, sino en una distribución interna, una distribución local, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos viendo. Lo que vamos logrando es afianzar y acompañar a los sectores a que puedan trabajar en lo que es la trazabilidad de la información, eslabón por eslabón de la cadena que estamos alcanzando, ¿sí? Y que estén todos disponibles y que estén todos alineados para poder pasar por un proceso de verificación en el caso que sea requerido. De esa manera, sí, sí. Dale, finalmente lo que vamos identificando en muchos casos es cuando en este proceso de ver y asegurar que la información sea apta a un proceso de verificación, identificamos que hay datos que tenemos que no son lo suficientemente robustos. Entonces el mismo sector empieza a trabajar para generar esos datos y ponerlos a disposición, lo cual es el mejor escenario colaborativo que podemos tener a nivel internacional. Bueno, todas estas herramientas las desarrollamos en el marco de las mesas sectoriales. Y como bien les decimos, necesitamos del sector productivo involucrado para poder modelizar, ¿sí? Para poder hacer este análisis de ciclo de vida y para generar estas herramientas con el sector. Por eso dentro de la mesa sectorial participan actores productivos, ya sean insumeros, proveedores de servicios, son productores, acopios, las diferentes instancias industriales, los diferentes nexos logísticos, la etapa de puertos, ¿sí? Participan todos los actores que estén involucrados en ese alcance de ciclo de vida que les comentaba Natalia, desde la cuna hasta el puerto de exportación o una comercialización doméstica para poder modelizarlo. En ese sentido tenemos casos testigos dentro de la mesa, que cartas confidencialidad mediante, porque de vuelta estamos trabajando sobre información estratégica, porque el día de mañana nos vamos a diferenciar entre nosotros en función de cuál sea el resultado de ese impacto ambiental que uno tenga. Y después es revisado por el resto de las empresas miembros, con lo cual quienes participan de la mesa sectorial son los que levantan la mano en la generación, en el desarrollo de estas herramientas y van ajustando, ¿no? Porque se modeliza sobre un caso testigo y después las revisoras lo que nos van a decir es, no, mira Sabina, yo tengo un flete lleno, entonces habría que tener esta instancia, o yo estoy utilizando energía eólica, o yo tengo tal tipo de tecnología aplicada, o yo estoy utilizando tal tipo de genética. Bueno, todas esas modificaciones, estas mejoras al caso testigo, se incorporan a través de las empresas revisoras. Y así se obtienen las dos herramientas con su calculador y con su checklist, ¿sí? Para disponibilizarlas gratuitamente a todo el resto de los actores productivos de la cadena. ¿Con qué objetivo? No sirve saber solamente lo que yo hago adentro de de mi lote, de mi finca, o lo que yo hago adentro de mi acopio, de mi planta, porque la historia que yo tengo que contar es del producto. Entonces yo necesito involucrar a todos los eslabones productivos para que ese producto finalmente tenga ese dato, ¿sí? Si no, voy a tener información parcial y yo necesito tener esa trazabilidad de información completa. Obviamente participar dentro de la mesa sectorial es todo un proceso de capacitación. Todo esto que estamos ahora muy rápidamente tirando un montón de conceptos durante esta charla, bueno, es un abordaje específico que se hace durante un plazo más o menos de 8 meses, donde tenemos reuniones mensuales, tenemos reuniones bilaterales, donde tenemos un grupo de ciencia y técnica trabajando, más allá de todo el equipo del programa,
junto con las empresas para tener el mejor resultado posible, sabiendo que es un punto de partida, sabiendo que son herramientas que son mejorables, pero la idea es ir generando con el sector esas herramientas de cálculo y gestión del carbono equivalente por producto. Acá un poco para contarles cómo es el desarrollo durante estos 7 meses, ¿sí? Con empresas miembro, que son las que son parte de las mesas sectoriales, y la pandemia, el programa justo nació antes de comenzarse, unos meses antes de la pandemia, de lo que fuesen las prohibiciones de circulación. Entonces hemos tomado ese punto favorable de la pandemia, que son las jornadas virtuales, lo que nos facilita que durante el proceso estén participando en la mesa sectorial, en las reuniones, personas que están emplazadas en diferentes partes del país, en diferentes cuencas o diferentes zonas productivas, y a su vez dentro de las mismas empresas estén trabajando de calidad, de administración, de proveedores, de clientes, quizás un asesor externo, ¿sí? Están todos trabajando y eso es lo que nos facilita la virtualidad para el desarrollo de este trabajo. Por último, sale su publicación, su lanzamiento post etapa de diseño, que se hace con todos estos gráficos y estos diagramas para que sean estos sencillos y apropiables, y a partir de ahí, cualquier actor productivo involucrado en las cadenas sectoriales a nivel nacional puede solicitar estas herramientas de manera gratuita al Programa Argentino de Carbono Neutro. ¿Qué hay que hacer? Escribirnos un correo, donde se piden unos sencillos datos de registro, ¿sí? Y a partir de ahí se disponibilizan estas herramientas, que no necesitan de conectividad, están desarrolladas en planillas Excel y después son unos PDF, para que sean fáciles de implementar, para que sean fáciles de recorrer, para que ustedes las puedan apropiar y utilizar, ¿sí? De vuelta, son herramientas de facilitación, ¿sí? No son, digamos, una herramienta, no es una app, no es, digamos, no es un cálculo promedio del sector, ¿no? Son vehículos para facilitar lo que es este cálculo y esta gestión del carbono equivalente por producto ajustado a la práctica productiva local. ¿Cuáles son las herramientas que hoy tenemos? Ya tenemos herramientas de oleaginosas que abarcan productos de lo que es soja y girasol. Después tenemos herramientas para maíz y sorgo, ¿sí? Después tenemos herramientas para trigo, en donde ya tenemos, por ejemplo, entre las unidades funcionales, que son los productos, tenemos involucrado lo que es hasta inclusive un paquete de fideos tipo espagueti, o sea, no vamos solamente a la tonelada de trigo en tranquera, a lo que es un kilo de harina salido de fábrica, sino llegamos hasta un paquete de fideos. Y en lácteos, por ejemplo, llegamos, que son nuestras últimas herramientas lanzadas hace muy poquito, a comienzos de mes, el mes pasado, tenemos llegamos a lo que es un queso semiduro tipo mozzarella, llegamos a un empaque específico de leche en polvo, llegamos a una leche en tetrabric larga vida, y tenemos también una unidad funcional intermedia que es la leche cruda salida de tambo. Esos son todos los productos que vamos abordando. Pero bueno, estas mesas se mantienen latentes. ¿Por qué? Porque se pueden involucrar muchos más productos. Piensen que si el día de mañana nosotros quisiésemos tener, por ejemplo, un yogur con cereales, tendríamos que avanzar en ese árbol del análisis de ciclo de vida que les comentaba Natalia, hasta llegar al yogur, y a partir del yogur linkearnos con los cereales que ese yogur va a llevar en el paquetito de arriba de esa disposición final para comercialización. Y ahí es donde todas las cadenas agroindustriales empiezan a relacionarse. Mismo pasa en tambo. Uno empieza desde el producto, o sea, desde los piensos de la alimentación de la vaca, ¿sí? Y esto surge en estos cultivos extensivos y demás cultivos que tenemos. Así que esto es el trabajo por cadena de valor, que es lo más complejo porque nos tenemos que relacionar unos con otros. Esto para mostrarle es todas nuestras empresas miembro, que como siempre decimos, son los dueños de esta iniciativa, son los que componen las diferentes mesas sectoriales y son los que hacen al desarrollo de estas herramientas. Y para el desarrollo, en tanto el programa es una iniciativa sin fines de lucro, no solamente hace una inversión técnica de participar durante el desarrollo, sino que también financian el desarrollo de esta iniciativa en pos del bien común sectorial, ¿sí? Es un esfuerzo que, como siempre decimos, cuantos más nos involucremos, más eficiente es también desde el punto de vista económico, porque dividimos el costo del desarrollo de estas herramientas entre todos. Con lo cual, la inversión para participar es baja
en comparación si uno hiciese este trabajo de consultoría de manera individual, y estamos generando un valor ambiental agregado a nivel sectorial nacional. Esto es un poco para contarles quiénes están pidiendo los manuales y volverles a subrayar que la distribución es gratuita, con lo cual cualquiera de ustedes, si está dentro de estas cadenas de valor, tiene la invitación y quizás un poco la obligación moral de escribirnos y solicitarnos los manuales para poder empezar a gestionar y a calcular el carbono equivalente y poder entrar en la ola de la agregación de valor ambiental en los productos. Y un poco para contarles lo que es el esquema de sellos, muy brevemente son sellos comunicacionales. ¿Por qué? Volvamos de vuelta a este puntapié inicial del consumidor que requiere información. Entonces, contar que uno es parte del Programa Argentino de Carbono Neutro tiene un valor per se, y es por eso que nosotros tenemos este primer sello de membresía, en donde todas esas empresas que hayamos visto recién, todas estas empresas dentro de sus piezas comunicacionales, en sus correos electrónicos, en los diferentes congresos que participan, dicen que son parte del Programa Argentino de Carbono Neutro. Y nosotros queremos que acá estén todos representados, que todos puedan decir orgullosamente que son parte del Programa Argentino de Carbono Neutro, porque es una actividad que nosotros salimos también a comunicar a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Muchas de las herramientas del programa las solicitan importadores, las solicitan gobiernos externos, reguladores, empresas multinacionales, que saben, bueno, buscar en su cadena de abastecimiento aquellas empresas que estén gestionando su carbono. Y después tenemos un sello 2 y un sello 3, que está relacionado con esto que les comentaba Natalia de la certificación. ¿Sí? Si uno decide avanzar en la certificación de este cálculo, contra esa certificación, sea el resultado que esa certificación dé, ya sea que estemos en una situación de emisión o estemos en una situación donde somos neutrales, podemos solicitar al programa el sello 2 o el sello 3. ¿Sí? Por eso trabajamos, el programa no certifica, trabajamos con certificadores independientes, ¿sí? Que son los terceros que pueden auditarlos y pueden certificarlos y darles lo que es la certificación de la norma. ¿Sí? Recuerden que las herramientas desarrolladas por el programa facilitan la implementación de esa norma para su posterior certificación. Y después quedarnos con la última parte ya, de contarles dónde estamos hoy. ¿Sí? Tenemos las 4 mesas latentes que les mencionamos, que están analizando abordar nuevos productos, que participan en acciones de capacitaciones más específicas. Por ejemplo, tenemos a fin de mes una charla para empresas miembros que es sobre deforestación incorporada, que es una regulación específica que está teniendo el mundo hoy por hoy, que es que esta cadena no incluya deforestación, ¿sí? Es algo más específico. Lo mismo hemos tenido una charla específica de bonos de carbono, lo mismo se viene una charla sobre declaraciones ambientales. Es como armar un rompecabezas esto, y lo que nosotros queremos mostrar es que está todo relacionado y no que nos abrume tanta información junta. Pero tenemos mesas que se están por conformar. Primeramente tenemos la mesa de cebada, que es nuestro gran caballito de batalla hoy por hoy, que se lanzó a trabajar en la última semana, que va a abordar por productos lo que es la tonelada de cebada, la malta pilsen a granel y una cerveza en una disposición en una latita de aluminio. Eso es lo que nos ponemos a caminar en los próximos 7 meses con la mesa de cebada, sabiendo que el próximo lunes se lanza la convocatoria para seleccionar a los grupos consultores que nos van a acompañar en el desarrollo de estas 2 herramientas para cebada. Y de esa manera ya te vamos a tener soja, girasol, maíz, sorgo, trigo y cebada, con lo cual nos sentimos como que estamos abarcando todos los cultivos extensivos más importantes de Argentina y que son el disparador para un montón de otras cadenas que necesitan de esta información. Pero se están conformando también lo que es la mesa de papa, lo que es la mesa de algodón, lo que es la mesa de carne porcina, lo que es la mesa de cítricos, la mesa de nuez pecan y la mesa de yerba mate. Si ustedes están interesados en participar en cualquiera de estas mesas, también nos escriben al Programa Argentino de Carbono Neutro, porque están muy invitados a participar y realmente podemos asegurarlos que es una experiencia con un montón de resultados positivos, pensándolo en una etapa de capacitación muy específica, en donde desafiamos desde el sector productivo a la ciencia para generar las mejores herramientas. Así que también para los que quieran participar en la mesa de cebada, sabiendo que Bahía es nuestra zona de influencia, más importante, están todavía a tiempo a participar. Tenemos desde productores primarios chiquititos hasta productores grandes, tenemos exportadores, tenemos malterías y tenemos
después a cerveceras también involucradas, lo cual genera que diferentes actores de diferentes niveles y diferentes eslabones estén compartiendo y hablando de esto de manera conjunta, lo cual genera obviamente una capacitación, una transferencia de capacidades y un conocimiento y una comunicación muy importante. Así que por último dejarles solamente nuestro correo, nuestra página web. Atendemos las 24 horas, así que nos escriben. La idea es sacarle el mayor provecho y nuestro mayor objetivo es que ustedes se apropien de la iniciativa. Nosotros somos un equipo que los acompañamos, pero realmente cuánto quieran ustedes avanzar en esto y qué resultados obtener de esto depende de cuánto ustedes se involucren. Así que muchísimas gracias por el espacio y si les parece bien ahora dejamos abierto algunas preguntas. Chicas, Pero por ahí, mientras van pensando alguna pregunta, por allí hablábamos, intercambiábamos algún comentario interno. Esta es la primera experiencia, como decía al principio, ¿no? De la charla desde una bolsa para su zona de influencia, y en realidad me parece que es destacable la introducción que se hizo al tema, porque a veces esas cosas se omiten, y es como que se dan por sabidas un montón de cosas, y en realidad todo esto siempre ayuda y aporta. Y después muy claro también el desarrollo. Por supuesto hay que seguir avanzando en esto y saben ustedes que nosotros estamos de acá impulsando esto también, así que bueno, de parte de la Bolsa, allí está nuestro presidente también, queremos agradecerles la charla, muy, muy interesante la charla realmente. Gracias, Alicia. Yo ya he recibido alguna pregunta por chat, así que si quieren, arranco por ahí mientras el resto va pensando. Tenía la pregunta de Pablo que me decía si el programa supone una actitud de alguna manera de mecenazgo para con la actividad por parte de quienes financian la mesa de un determinado sector, ya que luego el armado del calculador lo usará todo el sector de modo gratuito. Sí, a ver, la realidad es el sector requiere... las cadenas empiezan a ser, vamos a empezar al revés, las cadenas empiezan a ser demandadas desde su comercialización o cuando exportan ciertos productos de cierta información. Con lo cual, los actores productivos de esa cadena empiezan a integrarse aguas arriba, ¿sí? A buscar esa información. Con lo cual, cuanto más empoderados y cuanto más difundida esté la práctica de generación de esa información y que esa práctica de generación de información sea robusta y sea confiable, más robustez y más confiabilidad le va a dar a ese producto cuando salga al mercado internacional. Con lo cual sí, las empresas, otra vez, no son solo las grandes, son empresas de todos los tamaños, ubicadas en todas las geografías del país, se sientan a trabajar y hacen un aporte de tiempo, hacen un aporte de información, que es muy importante, y hacen un aporte financiero también para que el programa pueda contratar a los consultores y también desarrollar todas estas series de actividades que hacemos de difusión y de comunicación del programa y de las acciones y de los manuales que están hoy por hoy disponibles. Espero, Pablo, haber respondido ahí la pregunta. Lo importante es que las herramientas son gratuitas, vamos a decirlo varias veces para que lo entiendan y para que lo aprovechen. Nos escriben y las tienen, es un enlace de descarga que ustedes pueden utilizar y que, bueno, obviamente cada herramienta nos vamos mejorando, también eso es una vara de desempeño que nos vamos poniendo, tenemos todos los objetivos puestos en las herramientas de Cebada, donde ya aprendimos de las 4 mesas anteriores, pero nada, la idea es que ustedes las aprovechen y las usen, y que es una inversión que el sector hace por el sector, y donde están involucrados, como les digo, el sector productivo, las bolsas, junto con el Programa Argentino de Carbono Neutro, y después tenemos a la ciencia involucrada, porque lo que hace una mesa sectorial es contratar consultores sectoriales específicos, ¿sí? Que desde el sector productivo siempre nos gusta decir que los desafiamos, porque una cosa es mirar esto desde el escritorio y otra cosa es pensarlo desde el campo, desde el acopio, desde la planta, en donde las cosas no son tan sistemáticas o tan diagramables como a veces son en el escritorio. Entonces, esa sinergia es sumamente interesante, pero sepan que estamos acompañados de los mejores grupos
consultores privados, también nos acompaña el INTA, también nos acompaña el INTI con sus diferentes centros y con sus diferentes estaciones experimentales. Hay muchas universidades también involucradas y que solicitan también para investigación los manuales del programa, como lo mismo habíamos estado mencionando antes, escuelas, centros de investigación que nos solicitan las herramientas para trabajarlo, obviamente de manera interna, este tipo de temas, porque a nosotros también nos interesa generar, digamos, equipos de investigadores que el día de mañana nos puedan acompañar en las futuras mesas sectoriales. Ahí tengo otra Ay, perdón, pregunta más. Perdón, pero puedo responder esta. Sí, Una más sí. que Dale, llegó, Nat. que preguntaban de cuáles son las mesas que tenemos hoy. O sea, tenemos, hasta la fecha, tenemos 4 mesas que han publicado manuales, ¿sí? Son las mesas de trigo, como les decía Sabine, maíz y sorgo, oleaginosas que alcanzan girasol y soja. Hemos, en el 20, o sea, por eso la confusión, no hace menos de un mes hemos publicado los manuales y el calculador del sector lácteos. Estamos comenzando el proceso para empezar a desarrollar los manuales y el calculador para la mesa de cebadas. Están también en conformación esas mesas que les comentaba Sabine hace un ratito. Y para los productos, eso ahí los invito a entrar al detalle, pues son 15, la verdad que no me los acuerdo todos de memoria, pero los invitamos a entrar en la página web del programa www.carbononeutro.org.ar y ahí van a poder ver los manuales, para qué sectores son y el detalle de qué unidades funcionales o qué productos abordan cada uno, ¿sí? Ahí vamos desde las unidades primarias hasta siempre la salida de tranquera está, hasta inclusive la producción de semillas, y después avanzamos en los productos que los miembros de la mesa identifican que ellos quieren trabajar. Por eso siempre decimos, los que participan levantan la mano, ¿no? Entonces son ellos los que han elegido ir por determinados productos lácteos. Por ejemplo, en soja se ha alcanzado un biodiesel, en girasol se ha avanzado específicamente en un aceite, pero no se avanza en todos los productos, porque son los miembros de la mesa los que deciden avanzar por cuáles ir. Pero de vuelta, la mesa está activa, está subiéndose nuevos miembros a cada una de las mesas, y queda pendiente que si uno alcanza una masa crítica que viabiliza el desarrollo de una nueva unidad funcional, o sea, un nuevo producto, la mesa se vuelve a activar, y en sí es un trabajo que va a caminar sobre el desarrollo anterior. Bien, la verdad, sumamente clara. Tengo un montón de consultas. Ahí estoy poniendo en el chat, les dejé la página, así pueden estar ingresando. Nos están pidiendo también muchos de los participantes que repitamos el mail donde pueden escribir para solicitar los manuales o solicitar dónde obtienen los distintos informes que ustedes están realizando. Si lo pueden poner en el chat, genial. Así lo tienen todos. Hay una consulta que nos están haciendo desde Goyena. Es un grupo de profesores y estudiantes de una escuela agrotécnica, y ellos preguntan: a través de la ganadería y los pastizales, ¿podemos disminuir la huella de carbono? ¿Qué pregunta? Yo ya sé por dónde viene. Es una pregunta muy actual, muy Sí. específica, y los felicito por haberlo realizado. A ver, Nat, si querés yo te dejo desde la parte técnica, yo te agarro desde el punto de vista más regulatorio. Arranco yo con lo técnico. Sí, Bien. sí, dale. Ahí vamos otra vez a lo mismo. Desde lo técnico, siempre el primer concepto va a ser saber dónde estamos, cuál es la situación que tenemos hoy de carbono, ¿sí? Mucho se dice, y es cierto, o sea, que en realidad el poder de captura del suelo es importantísimo. Siempre lo importante es saber si realmente estamos en condiciones de capturar, ¿sí? Hay que pensar que también todo lo que es el flujo del carbono es como el ciclo del agua, o sea, es un flujo y va migrando digamos, de sitio en sitio. Entonces hay que tener presente que es un flujo y que entonces como tal tenemos que estar analizando y sabiendo en qué situación estamos, si los bosques están en un estado ya de estabilidad o no. Entonces, para poder decir, el potencial es, sí, el potencial en teoría es grande,
¿sí? Es parte de una solución, la parte de lo que es la agricultura y la ganadería, que tengan que ver, o sea, regenerativas y soluciones basadas en naturaleza. Pero lo importante siempre es saber en dónde estamos. Si estamos en situación de poder capturar, si estamos capturando, si estamos emitiendo. Todo depende de las prácticas que estemos implementando, y además de las prácticas que estemos implementando, de dónde estamos partiendo. Entonces, es muy importante siempre para poder decir, podemos capturar, saber en cómo estamos. Podemos, estamos emitiendo, bueno, saber siempre, y nos ha pasado en el trabajo de las mesas con distintos actores, sobre todo el sector primario, que estaban muy convencidos algunos en que estaban capturando y que eran directamente una fuente de bonos de carbono, hasta darse cuenta, realizar el cálculo y decir, no, estoy emitiendo. Claro. Entonces es muy importante sacar esa foto, ¿sí? Para que la foto sea nítida y nos permita tomar decisiones y poder evaluar en qué situación estamos, hay que entender que hay un proceso de mejora continua de la información, de encontrar datos que se ajusten, datos que sean reales, que representen esa realidad. Entonces hay que tener paciencia, hay que ir haciendo las cosas de a poco, paso a pasito, pero siempre basados en información que sea confiable y siempre diciendo y decidiendo en función de información cuantitativa. Bien. Desde el punto de vista regulatorio hay diferentes protocolos hoy por hoy Claro. vigentes por los cuales se puede medir esa captura en suelo, ¿sí? Que como bien dijo Nati, hay que ver si uno está en una situación de estabilidad, si uno está en una situación de emisión o si uno está en una situación de captura. Hay que ser muy rigurosos para poder comunicar esto también. Existen metodologías específicas de comunicación. Y por último también mencionar de vuelta esta partecita clave, ¿no?, en la comunicación, que es el carbono equivalente. Una cosa es hablar de carbono, otra cosa es hablar de carbono equivalente, que encierra un montón de otros gases de efecto invernadero, ¿sí?, que están dentro de esa equivalencia general. Entonces, de vuelta, capacitarse y entender es lo que nos permite entender la letra chica de un montón de artículos o de publicaciones, pensando siempre que por detrás existe un fin comunicacional a todo esto. Por eso hay que, de vuelta, ¿vieron cuando les dije comparemos peras contra peras y manzanas contra manzanas? Bueno, la letra chica del texto, de entender el alcance de los conceptos, es sumamente importante para ver realmente qué se está comunicando. Y como acá también la ciencia está desafiándose en el sentido de que no hay una palabra final a un montón de cosas, es que también esto es dinámico, ¿sí? Porque no fuimos en esa profundidad, pero el metano, sepan que por ejemplo no es uno solo, tenemos el metano fósil o el metano biogénico, y que tienen ciclos distintos, ¿sí? Y que tienen en ese sentido un impacto distinto. Entonces ahí las vacas jugarían un papel distinto a lo que son los combustibles fósiles. Bueno, hay un montón de cosas. Esto es, como siempre decíamos cuando planteamos este tipo de charlas, son disparadores, son para sentarlos a poner a investigarse un poco más y a profundizar cada tema en particular, pero bueno, como siempre dice Nati, es sincerarse respecto de la situación de uno y respecto de su línea de base, es el puntapié inicial que nos deja tomar cualquier, digamos, acción estratégica que queramos hacer de manera posterior. Bien, sumamente claras, chicas. Otra consulta que me están haciendo es, ¿cómo puedo certificar mi carbono neutralidad en mi actividad? La persona no me dice cuál es su actividad, pero a grosso Bien, modo, supongamos, exactamente, seamos como son los economistas que suponen. Supongamos, vamos a poner un ejemplo, ya que estuvimos hablando de distintos sectores hoy, de las mesas que estuvimos desarrollando. Supongamos entonces el sector trigo, supongamos una empresa que participó que fabricaba espaguetis, ¿sí? Entonces lo que estuvo haciendo fue trabajando durante un periodo de tiempo puertas adentro para generar su información. Luego empezó a trabajar también con sus proveedores de insumos para pedirles información de cuánto emitían, para conocer cuál es la emisión que tiene con todos esos insumos que adquiere. Y ahí logró lo que es la huella de carbono equivalente, o sea, la huella de dióxido de carbono equivalente para su producto, para su paquete de fideos, ¿sí? Entonces lo que hizo en ese momento fue acercarse a una organización de una empresa de certificación y decirle, le diría, bueno, yo tengo mi cálculo,
tengo hecho mi cálculo, ya me alineé al sistema, tengo todos los documentos que me avalan que yo ya tengo, este dato es correcto. La empresa de certificación, entonces ahí hay un acuerdo comercial entre partes donde el programa no tiene nada que ver, pero bueno, lo que hace la empresa certificadora es revisa ese procedimiento, revisa si esa información es robusta, si esa información tiene sustento, si está bien calculada, ¿sí? Si está aplicado lo que es utilizar las herramientas del programa argentino, entonces lo que van a decir, bueno, el programa argentino es el vehículo para implementar un estándar, ¿sí? Entonces revisan que se dé el cumplimiento finalmente de ese estándar desde el punto de vista de los cálculos, desde el punto de vista de la información y otros requerimientos que tienen normativos los estándares, y en función de eso dice, bueno, sí, ese cálculo está bien hecho, no necesariamente, entre paréntesis, no necesariamente ese cálculo daría neutral, podría, pero podría no dar neutral, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que el certificador le diría, bueno, usted cumplió con el estándar, supongamos, ISO 14067, que es el de huella de carbono por producto. En el caso que esa empresa, supongamos que tuviera todavía emisiones por la fabricación de ese paquete, entonces podría venir al programa argentino y decir, bueno, yo quiero que me faciliten porque certifiqué, acá tengo el comprobante, como todavía estoy emitiendo, bueno, por favor facilítenme el sello 2. ¿Sí? Desde el programa le facilitaríamos el sello 2 que tiene que ver con que aún está en proceso de trabajar. Si esa empresa, sea porque ha trabajado internamente o porque hizo una compensación externa, lo que se llama offsetting, ya con una transacción de bonos de carbono, ese paquete fuera un paquete carbono neutral, podría el certificador decir, bueno, este paquete es carbono neutral, no hay emisión por su producción. Entonces esa empresa se acercaría a nosotros y nos diría, chicas, miren, tengo mi certificado, dice que soy carbono neutral. Entonces le facilitaríamos el sello 3, que indica que alcanzó la carbono neutralidad para esa producción, ¿sí? Pero ahora, yendo a este caso un poco más en concreto, que no sabemos bien qué es, de qué producción es, lo que hay que ver si uno quiere empezar a generar, a ver, si el servicio, la actividad que está desarrollando esta persona tiene que ver con lo que hacemos desde el programa, que no deje de pedir las herramientas, punto 1. Si no tiene que ver con los servicios, o sea, con las mesas que desarrollamos del programa, lo importante es identificar cuáles son las metodologías o los estándares que se están desarrollando para ese sector, y si no, cuáles son los estándares internacionales generales que se utilizan, que son medianamente los que les estuvimos comentando, y en función de eso se empezará a recorrer ese proceso productivo, recopilar la información, identificar los factores de emisión, que sean los acordes, que sean validados, que sean robustos, generar ese cálculo, alinearse luego todo ese cálculo al estándar según los requerimientos del estándar que esté aplicando, y en función de eso ir a una empresa que sea un tercero, independiente, reconocido en el mercado, y que le facilite finalmente, después del proceso de verificación, que no es más que una auditoría, una revisión de los procesos y de los cálculos, que le facilite el certificado correspondiente. Eso sería un poco cómo llegar a la certificación. Y la parte de carbono neutralidad, subrayar eso, ¿no? Que primeramente hay que gestionar internamente en la cadena para intentar reducir las emisiones que el propio proceso genera, a su vez considerando todos los insetting, o sea, todas las actividades que yo puedo hacer dentro del proceso para mejorar el resultado, y en última instancia, si ya agoto todas las opciones de reducción dentro de mi cadena, es que yo puedo salir a comprar un bono de carbono para compensar esas emisiones que yo tengo. Pero de vuelta, eso es todo un sistema que está regulado o un mercado voluntario que trabaja, digamos, de manera posterior a lo que es el cálculo propio de la huella de carbono que ese producto incluye, ¿no? Pero más que claras, chicas, impresionante. Y contestaron otras preguntas que estaban acá también dando vuelta, unas que tenían que ver con esto de que me hacían, dice, pero la carbono neutralidad solamente se mide para una cadena o para un actor específico. Creo que lo contestaron Siempre más que podemos, amplio. el foco depende Sí, con dónde pongamos la lupa. claro. Y la Piensen que, por neutralidad se la ejemplo, podemos aplicar tanto a un sitio o se la podemos aplicar a un proceso productivo o un producto, ¿sí? Bien. vamos a un ejemplo como muy actual.
el Mundial de Fútbol fue carbono neutral. ¿Por qué? Porque compraron bonos de carbono para neutralizar las emisiones, además de toda la tecnología que tenían los estadios para generar biomasa o energía renovable o lo que sea. También se compraron bonos a nivel global para que ese evento sea carbono neutral. O les va a pasar en algún congreso que van a ir y les van a preguntar cómo llegaron, cómo fueron, de dónde son, ¿sí? Si vinieron en bicicleta, si vinieron en auto, si viajaron en avión, bueno, y después les cuentan que el evento es carbono neutral porque el evento compró tantos bonos para compensar la actividad. Bueno, de la misma manera funciona que si ustedes se van a tomar un café a algún lugar o compran por ejemplo, un paquete de fideos italiano, van a ver un loguito chiquitito que les va a decir que ese producto es carbono neutral. ¿Por qué? Porque esa compañía compensó las emisiones, ¿sí?, de su proceso productivo después de haber trabajado en la eficiencia de su proceso. Impresionante, me encantó. Genial. No sé si existe alguna otra duda, si alguien tiene alguna otra consulta, me la pasan por acá, por el chat, rapidito, si alguien quiere hacer. Si no, ya estaríamos cerrando. Los chicos, bueno, los de la escuela de Goyena me estaban mandando por WhatsApp que contestaron más que bien. Los profes se quedaron contentísimos y los alumnos entendieron verdaderamente lo que estaba diciendo. Digamos, la verdad de todo esto, por lo menos entendieron por dónde vienen estas cuestiones, porque es cierto, hay muchas cuestiones políticas en el medio, muchas propagandas, y lo más importante, creo yo, que debemos hacer las instituciones es poner en claro qué es lo que hay, qué es lo que se está haciendo y cómo se está trabajando. Así que ustedes en ese sentido fueron maravillosas, aclararon el panorama, pero más que suficiente. No veo ninguna manito levantada, ninguna pregunta más, así que yo, por mi parte, les agradezco infinitamente el tiempo que nos han destinado. Todo lo que nos llevamos es más que maravilloso. Les comento a todos que esta charla está siendo grabada. Nosotros las vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la vuelvan a escuchar, vuelvan a comprender algunos conceptos que por ahí, por la vorágine de estar atentos, no tomamos del todo nota, y esperemos tenerlas de nuevo en otra charla, en otra capacitación. Quizás en algún momento podremos estar todos presentes y podemos reunirnos nuevamente como lo solíamos hacer antes de la pandemia. Tomemos en cuenta que esto de la virtualidad nos permite estar a todos desde nuestra casa, de distintos lugares, pero bueno, es lindo reencontrarnos. A todos les digo muchísimas gracias por estar participando de estas jornadas. A Sabine y Natalia, agradecidas enormemente de tenerlas y de escuchar, de tener su voz y toda su sapiencia de esto para poner luz en este tema tan de actualidad. Nos están pidiendo obviamente la presentación. Si ustedes nos las pueden mandar, después se las haremos llegar a todos aquellos que se registraron para esta charla, para que ustedes la puedan tener, la puedan revisar, la puedan rechequear y, como digo yo, tomar nuevamente notas, y van a surgir seguramente nuevas dudas, nuevos comentarios que se los pueden pasar al correo o entrar a la página y ver si existe alguna consulta más. De mi parte nada más. No sé, Alicia, si querés agregar algo. Estás muteada. Ahí No, está. nada más agradecerles nuevamente y seguramente esta va a ser la primera de varias charlas, porque por allí podemos ir, no sé, creo que con el transcurso del tiempo por ahí se puede hacer, ir incorporando algunos conceptos más de manera de familiarizarnos más con todas estas cosas. Nos preguntan siempre por los bonos de carbono, por los bonos verdes, y entonces, bueno, es como que eso tiene otra instancia, ¿no? Así que esto es también la primera etapa. Bueno, ya agradecerles y
que se repita. Seguramente vamos a poder hacer otras charlas. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, a disposición para todo lo que necesiten y bueno, nos encuentran en Sí. la página web y en la bolsa de Bahía, que como ustedes saben es parte fundamental del programa. Y para finalizar les pido a todos si quieren prender las camaritas, ponerse lindos, ponerse en pose y voy a sacar una fotito para subir a nuestras redes como corresponde, así nos vemos y les agradecemos y les informamos a toda nuestra comunidad que estamos capacitando en carbono neutralidad. Ahí veo todas las caritas, muy bien, se van sumando. Sin vergüenza, vamos. Yo sí voy a poner la carita de la bolsa. Ahí nos ponemos acá. Y me encanta. Ahí va la foto, sonriamos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Y nuevamente, gracias por participar y estar hoy presentes en esta charla. Gracias. Hasta pronto.